Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 23 con Nikki. ¿Otra vez? Otra vez, Nikki, yo por bienvenido. Acá. Gracias, Cami, una vez más. Una vez más, eres la primera persona, aparte de mi esposo, que es invitado por segunda vez. ¿Qué se siente? Qué honor y estoy emocionado por el capítulo de hoy. Sí, yo también. Por varias cosas, solamente que estuvimos comentando antes de cámara. Y nada, creo que está en el corazón de Dios de que esta noche pues sea un tiempo en donde se ha expuesto el corazón de los hombres. Entonces, nada, eso me emociona. Lindo. Quédense hasta el final, este episodio está buenísimo. Si eres hombre, no se vaya, si eres por mujer favor. Igual también, para que entiendas un poquito como pues el corazón de los hombres, de verdad. Por favor, comparte este episodio a todas las personas que tú consideres que le pueden ayudar y pues nada. Comenta en la cajita de abajo si te gustó, qué te ha ayudado y suscríbete y bueno, todo lo demás. Empecemos, Nikki. De one, 2, 3, por donde tú quieras. Bueno, pues yo creo que si ustedes han estado conectados obviamente y vieron el capítulo anterior donde aparecía yo, obviamente estuve comentando un poco sobre lo que era ser parte de un ministerio juvenil o estar con los adolescentes para recapitulizar un poco sobre mi vida. En ese momento yo estaba viviendo en Sydney, estuve acá de visita. Para resumir, ya no hago parte de Planet Boom. Creo que como todo en todos los ministerios, uno transiciona, uno es llamado a hacer algo más y actualmente obviamente lidero uno de los grupos de adultos aquí en Planet Shakers. Bueno, lo que medio comentamos ahorita un poco fue cómo indagar sobre este tema, sobre el corazón de un hombre y mientras estábamos hablando antes, creo que se me venía a la cabeza primero lo que dice Mateo 10:20, creo que ese es un versículo que ha estado en mi vida durante muchísimo tiempo y dice como que no sea yo, pero que sea el Espíritu de mi Padre hablando a través de mí. Y mientras estaba pensando, creo que toda mi historia amorosa, porque básicamente es lo que voy a hablar esta noche, creo que todo el principio de lo que sucedía en mi vida parte de cosas que sucedieron cuando yo era más joven, cosas que sucedieron en mi familia y que al pasar de los años, eso se convirtió en una bola de hielo que terminó afectándome y afectando a mucha gente por las malas decisiones de mis papás, de mi familia. Y lo menciono porque durante muchísimo tiempo yo, antes de estar comprometido como con Dios y en la casa de Dios, yo tuve desafortunadamente o afortunadamente muchos altibajos en mi corazón y en mi vida sentimental, en mis relaciones con personas. Y recuerdo que creo que la sanidad de todo eso una vez se dio por fin, después de muchísimos años de cometer muchos errores, se dio acá en Australia, un día que se dio la oportunidad de hablar de todo lo que me había sucedido, de todo lo que atravesé cuando era niño. Y creo que el Espíritu Santo utilizó y sigue utilizando este viaje en Australia para transformar mi vida. Entonces, bueno, eso para comenzar. Mi vida, o mis vidas, ¿cómo lo pongo en palabras? Mis vidas, porque yo creo que viví una doble vida durante mucho tiempo y siendo cristiano. Ok, ya entendí lo de mis vidas. Pero creo que... Espérate, ¿hace cuánto eres cristiano? Pues técnicamente yo nací en un hogar cristiano. Esta es la parte que me encanta compartir y es, yo creo que yo no estaría acá si yo no fuera... si yo no hubiera nacido en un hogar donde mi abuela fue la que se hizo cargo de mí en ese aspecto. Mi abuela fue la que, a medida que yo crecía, ella me llevaba a la iglesia. Qué impresión, ¿no eres la primera persona que en este podcast
de 20 y tantos capítulos, me ha dicho que por su abuela ha llegado a Cristo. Y me parece tan lindo el rol de... Porque a veces perdóname, te interrumpo ahí, los adultos mayores de pronto pueden llegar a pensar como, ay, pero ya, ¿qué propósito tengo yo, no? Y qué impresionante el legado que le puedes dejar a tus nietos. Sí. Me parece impresionante. Y obviamente si mi familia o los que estén viendo esto tienen la oportunidad de escuchar esto, una vez más, yo soy el resultado de las oraciones de mi abuela, porque aunque mis papás no eran cristianos y en ese momento también tenían como una visión de Dios completamente diferente, mi abuela fue la que se hizo cargo de mí y le dijo a mi papá, como no, pues yo me llevo... Présteme el chino. Sí, no, yo me lo llevo para la iglesia. Y crecí en un hogar cristiano o crecí en un ambiente cristiano. Y siempre he estado como envuelto en este tema. Pero como sé que mucha gente lo ha compartido en este podcast, obviamente puedo decir que... No es tu decisión hasta que... Sí, creo que no. Yo no tomé o no fui consciente de quién era Jesús hasta que tal vez yo cumplí 16 años en la iglesia donde yo estaba. En ese momento hacíamos como varios viajes misioneros y... Me acuerdo que en esos viajes misioneros yo iba por farandulear, como por estar, como... Por parchar. Sí, porque, como una vez más, no había una convicción clara de quién era Jesús y no había esa relación genuina. Pero recuerdo que en uno de esos viajes hicimos el llamado de fe, estábamos como en un parque y ese día algo cambió en mi vida, algo cambió en mi corazón y dije como, creo que hoy por fin tomo la decisión de creer que Jesús es real para mí. Y desde ese momento fui un poco consciente de lo que es la vida en la fe. Pero una vez más, este podcast se trata del corazón del hombre. Termino de estudiar, tengo 18 años, comienzo a estudiar música. Sigo como en esta onda, estar en la iglesia, estudio música. Y en la universidad, como todo el mundo, obviamente, soy... ¿cuál es la palabra? Soy expuesto a una realidad, a un mundo completamente diferente. Y nada, pues soy expuesto a las drogas, al alcohol y muchas de las cosas que mi familia, mi papá específicamente me dijo como tenga cuidado. Y yo, sí, claro, todo bien. Pero pues no sucedió, obviamente. Mientras estaba en la universidad, me metí como en todos esos rollos y más en esa carrera. Sí, y es increíble ver que desperdicié un poco mi vida tal vez tratando de descubrir quién era a nivel musical, a nivel ministerial, porque sigo diciendo, yo asistía a una iglesia cristiana, me subí al altar con tufo a tocar en muchas ocasiones y era porque no había una convicción clara de quién era Jesús en ese momento. Yo simplemente estaba por tal vez mejorar mi nivel musical, por tal vez no perder mis amistades en la iglesia, porque son buenas amistades. Todos mis amigos de Colombia, de la iglesia, son increíbles, me apoyaron y me han apoyado y me siguen apoyando hasta el día de hoy. Somos muy cercanos. Pero pues en ese momento, una vez más, no había una convicción clara de quién era o de quién es ese Jesús, este man que se montó en una cruz a morir por mí. En ese momento no había nada real en mi vida. Bueno, en ese proceso de ser músico, comienzo obviamente, los músicos levantan, tienen sus noviecitas y bueno, comienzo a conocer niñas, me cuadro con conocí a esta chica en una iglesia y esta es mi primera relación formal, mi primera relación formal con ella, con esta persona que conocí en otra iglesia que no era la mía. Tuvimos una relación de 5 años donde durante 2 años creo que creí que me iba a casar con ella porque tuvimos una relación muy buena los primeros 2 años, si no estoy mal, y los otros 3 años fueron difíciles. Fue muy tóxico por ambos lados. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema, yo siempre voy a reconocer que yo no hice las cosas bien. A partir, yo creo que del tercer año, cuando entró inseguridades, entró dudas y yo hice las cosas mal, obviamente también ella tampoco hizo las cosas bien. Y en ese momento, como en el 5.º año de relación, yo decido venirme para Australia por querer huir de mi vida, porque yo no estaba viviendo una buena vida. Una vez más,
mis relaciones, mi estilo de vida con la música, no solo con la iglesia o fuera de la iglesia, mi relación con esta persona, todo era una situación muy difícil que yo pensé como, no, yo tengo que ir de acá, o sea, yo no puedo estar más, yo necesito irme de Colombia, necesito comenzar en otro lugar, yo no quiero vivir más acá. Entonces recuerdo que en una de esas, en uno de esos episodios de que terminé con esta persona, que uno vuelve, que termina, que tenía este estilo de relación tóxica, en uno de esos breaks que tuve con ella, yo hice papeles para venirme, yo no le dije a nadie, obviamente solo a mi familia. Me aprueban la visa, regreso con esta persona, pero yo ya estaba con la visión clara que yo no iba a estar en Colombia. Y como que un mes antes o unas 3 semanas antes de venirme, le cuento como me voy para Australia a tal fecha. Y ya como así, no, yo me voy. Pero yo regreso por ti, todo bien. Pero... Ahora, quiero parar ahí en la historia y preguntarte, porque la idea de este podcast es conocer el corazón. ¿Tú qué sentías que pasaba por tu mente que en ese momento, o sea, ahorita claramente ya lo sabes, tienes como una idea más clara, pero en ese momento, ¿por qué crees que volvías y volvías con ella? Aún sabiendo que la relación no iba para ningún lado, claro, porque estabas huyendo a Australia. Claro. Creo que yo llegué a una conclusión y es que yo me di cuenta o comencé a ver una mentira de que ella posiblemente iba a ser la única que me iba a tolerar y amar como yo era. Y esa era como la motivación que me llevaba a pensar como, pues a la final ella es una buena mujer, o sea, ¿por qué voy a renunciar a esto? Pero siempre habían cosas por debajo de la mesa que no estaban bien. Y era en ese círculo vicioso de creer que ella iba a ser la única que me iba a tolerar para siempre. Y eso era, creo que hay un versículo en la Biblia que es como el perro que vuelve al vómito. Y obviamente no lo digo, por favor, no malentiendan, pero es, el ser humano está acostumbrado a siempre ir a donde lo lastiman, porque se genera eso, es increíble, se genera eso en el subconsciente porque uno cree que está bien, o porque uno cree que eso está bien. Y creo que no solo de mi parte, pero creo también de parte de ella, creo que duramos mucho tiempo en esa rutina porque encontramos una vida muy cómoda en sentirnos lastimados. Y creo que esa era la motivación. Que obviamente también, normal, porque a mí me pasó lo mismo también con mi ex, y es como... Obviamente como la relación empezó bonita, empezó bien, y obviamente en ese pensar que si voy a terminar casado o casada con esta persona, uno se hace compromisos y cosas que ya después soltar esos compromisos es muy difícil, y volver, uno cree que vuelve con la esperanza de voy a cambiar o ella va a cambiar, o los dos vamos a cambiar, pero eso es una farsa, dura una semana y otra vez vuelve lo mismo. Y qué bueno que menciones eso porque uno cree que uno va a cambiar incluso estando en la iglesia, porque éramos cristianos devotos, porque estábamos en lugares en donde se promueve como las relaciones monógamas y se promueve como un estilo de vida donde vamos a honrar a Dios con nuestras vidas, pero una vez más, de todo lo que se profesa, de todo lo que yo pueda estar diciendo en ese momento, a la final yo no estaba teniendo una convicción con Dios. Yo no estaba viviendo un cristianismo real. Yo no estaba viviendo una relación real con Dios. Y todo eso influye. Claro. A que esa relación, pues, terminó. Terminó y terminó cuando yo estaba acá, porque una vez más yo me vine con una relación a distancia. Llego a Australia, obviamente le digo me voy tal fecha, me monto en el avión, llego a Australia y yo sigo diciéndole como yo regreso en un año, yo me voy a estudiar inglés por un año. Y llevan 8 años. Llevo 8 años en Australia ya. Y lo que dices, era muy difícil soltar porque hasta ese momento yo seguía pensando como esta es la única persona que me va a amar. Esta es la única persona que ha sido capaz de amarme, una vez más, por experiencias de mi vida pasada, con mi familia, con mis padres, que se generó como tal vez ese trauma como esta gente no me ama tan fuerte como tal vez esta persona sí lo va a hacer. Obviamente. Y que eso no es amor, ¿no? Claro, exactamente. Pero uno cree que es amor porque me aguanta, porque me recibe una vez cada vez que terminamos, me vuelve a recibir. Total. Entonces, también el concepto tan dañado que tenías del amor. Claro. Y es muy chistoso hacer la comparación cada vez que recuerdo
cómo era mi vida en Colombia, cómo me amó mi abuela, porque una vez más, mi abuela fue como ese pilar muy importante no solo para mí, sino para muchos de mis primos, incluso de mi papá y de mi familia. Creo que esa representación del amor a través de mi abuela fue muy fuerte porque ella realmente me amó, ella me cuidó, ella hizo muchísimo por mí, cosas como ayudarnos para mis estudios. O sea, ella hizo muchas cosas y obviamente ella falleció en el 2009 y fue un golpe muy duro. Porque esa era una de las expresiones de amor de Dios muy genuinas, cercanas a mi vida. Pero bueno, llego a Australia y cada vez que comparto esta parte de Australia es bien chistosa porque yo recuerdo que antes de llegar a Australia yo oré y le dije, Dios, ven conmigo a este viaje, pero lo primero que hice apenas yo me bajé del avión fue como... Estoy solo, aquí ya no hay nadie, aquí no hay amigos, aquí no hay iglesia, aquí no hay padres que me estén diciendo. Aunque mi papá siempre fue increíble mi papá nunca me echó cantaleta por mi vida, sino siempre me dijo como, ten cuidado, por favor, ten cuidado con lo que haces con tu vida. Nunca fue algo como un tirano, sino creo que él siempre, y hasta el día de hoy, él trata de decirme, no cometas los errores que yo cometí. Solo recuerda que cada acción tiene su reacción y cada acción que tengas con tu vida va a ser representada en tu futuro. Y esa siempre ha sido como las palabras de mi papá. Pero bueno, yo llego a Australia y tengo esta relación a distancia. Duro con esta persona a distancia, una relación a distancia por un año. Pero pues en ese año yo hice todo acá en Australia. Yo me medio congregaba en la iglesia en ese momento. Yo iba de vez en cuando. ¿Tú llegaste directo a Plan Checker? Sí. Yo tenía unos amigos acá y comencé a asistir. Pero una vez más, yo no tenía una convicción genuina. En mi cabeza estaba definitivamente el chip de que yo la voy a pasar bueno. Yo he desperdiciado mucho tiempo en mi vida en Colombia. Aquí voy a hacer todo lo que quiero hacer. Pero a la hora de la verdad es que yo me traje todos los problemas de Colombia conmigo. O sea, todo lo que yo estaba experimentando en Colombia los terminé viviendo acá. Todo lo que era con mujeres, con alcohol, con drogas, con mi estilo de vida como tal, yo me lo traje todo para acá. Y ese primer año fue muy difícil. Por fin encuentro las palabras para terminar con esta persona. No fue fácil, pero en ese momento siento que fue lo mejor. Y de verdad ha sido lo mejor. No solo para ella, sino también para mí. Sé que ella ya está casada y me hace muy feliz verla que ella encontró a un buen hombre. Cada vez que tengo la oportunidad de ver como el estilo de ella que ella tiene, es como que nota. Pero definitivamente es algo que yo nunca le voy a dar. y es bueno, o sea, había a la final un buen plan de parte de Dios en eso. Listo, pasa un año en Australia. Yo, como te digo, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Yo estoy concentrado en mi vida. Aquí conozco a otra persona. Esta persona es de Alemania. Con esta persona no tuve una relación muy larga, pero sí fue una relación tal vez un poco muy profunda e íntima porque se generaron lazos muy fuertes. Al punto de que en un lapso de 3 meses ella me dijo como, vámonos de Australia porque nos vamos para Alemania, ya tenemos todo, o sea. Y yo en ese momento como, no, yo... Sí, que me... No, yo dije, no, yo vine a estudiar inglés, yo aquí me voy a ir. Yo me voy a quedar aquí en Australia. Y recuerdo que yo le rompí el corazón a ella de una manera muy fuerte por mis respuestas, por obviamente mis actitudes. Yo no era un buen hombre en ese momento. Yo no tenía a Dios en mi corazón en ese momento. Yo sé quién era Dios, sabía quién era Dios. Es el Dios el cual escuché durante toda mi niñez, durante toda mi adolescencia, parte de siendo adulto, pero yo no conocía a ese Dios, yo no conocía a ese Jesús. Entonces, yo no sé, quiero decir que yo no quería ligarme a una persona porque yo no estaba preparado para comenzar algo con alguien y más con una persona que solo llevo saliendo 3 meses. Entonces recuerdo que la llevo al aeropuerto y ella me dice en el aeropuerto como, te dejé una carta, quiero que la leas. Y regreso a mi casa, abro la carta y creo que cuando leo esa carta comprendo el daño que le estoy haciendo a la gente, el daño que le estoy haciendo a las mujeres, el daño que le estoy haciendo a las personas que están a mi alrededor, el daño que me estoy haciendo a mí mismo, porque en esa carta ella expresó todo el daño que le hice. Y una vez más, yo no
era consciente. Yo estaba viviendo mi vida como, imagínate, como una tractomula que no para. Y lo que se atraviese simplemente se daña, lo destruyo. Cuando leo esa carta, recuerdo que llamo. ¿Tú crees que hacías eso intencionalmente? Yo no sé cómo definirlo, pero creo... Es que quiero decirlo que ese era el resultado de lo que yo sufrí en mi niñez. Yo creo que lo que yo estaba haciendo con mi vida y con las mujeres es lo que yo sufrí cuando yo era niño por culpa de mis papás. Pues, obviamente sin entrar en detalles y más adelante tal vez compartiré un poco de esto, pero yo fui muy herido por mi mamá. Okay. Y creo que inconscientemente ese dolor hacía que yo de una u otra manera me desquitara con las mujeres. Okay. Así es como lo veo y lo percibo yo. O sea, no tengo una respuesta más certera. Pero todo esto que les cuento han sido años de analizar mi vida. Han sido años... La palabra dice como, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo no estaba guardando mi corazón. Yo no estaba guardando absolutamente nada de mi vida. Porque si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera ido a Dios y si yo hubiera ido a la fuente que sana y que da vida, nada de estas cosas hubieran pasado. Yo no había lidiado con el dolor y con las heridas de mi pasado. Y por no haber lidiado con eso, esto estaba pasando en mi presente. Claro. Entonces, cuando leo esta carta, lo primero que hago, obviamente, me pongo a llorar porque veo y siento el dolor de esta persona, cómo la hice sufrir. Y lo primero que hago es llamo a Juanpa, creo que alguien ha mencionado, si no lo hice o lo hice anteriormente, lo voy a hacer otra vez acá. Juanpa es uno de mis mejores amigos acá y era mi líder en ese momento cuando iba a un grupo de Urban Life acá. Y me acuerdo que le dije, parce, necesito ayuda, por favor. Y me veo con él. Y le cuento un poco. Y él me dice, no, negro, vamos a comenzar a ir a la iglesia. Manténgame al tanto. Entonces, el domingo siguiente, cuando leo esa carta, tengo, por primera vez en muchísimos años, un encuentro con Dios. Un encuentro demasiado brutal. Todavía lo tengo muy presente. Caigo de rodillas. No recuerdo exactamente qué predicador era, pero sí recuerdo que estaba hablando sobre... la mujer samaritana, la historia de la mujer samaritana, y como obviamente Jesús le demuestra y le dice como yo sé quién eres, yo sé que tú has tenido 5 esposos, pero este con el que estás no es tu esposo, y él le confiesa su pecado, y como que toda esa prédica Jesús se revela como quién es, el que perdona el pecado, el que es capaz de sanar el pecado. Yo creo que en el tiempo de ministración me tiro a mis rodillas, comienzo a llorar y como que todo lo que he venido cargando durante muchísimo tiempo, Dios me dice en ese momento, este es el momento en el que tienes que tomar una decisión, porque cuando tú vas y hablas con la gente y hablas de mí, estás representando todo lo contrario a lo que yo soy. ¿Por qué? Porque lo menciono, porque todas estas personas con las que yo he salido, con las que tuve relaciones amorosas, siempre me presenté como el cristiano. Siempre hubo el título de cristiano. Pero en ese momento Dios me dice, tú has utilizado mi nombre, pero mira todo el daño que has hecho. Y recuerdo que Dios me decía, es el aquí y el ahora para que tomes una decisión, para que cambies tu vida. Y recuerdo que ese día digo, sí, no más. Entonces a partir de ese momento, 1 año y medio, comienza toda mi historia con Dios aquí en Australia. A los meses siguientes de este encuentro con Dios, me inscribo a Planet Shakers College. Obviamente hay patrones y hay situaciones en mi estilo de vida que hay que dejar de hacer y en el proceso me caigo. Pero estando en college y haciendo estudios bíblicos, por fin como que encuentro el propósito en mi vida de quiero servir y amar a Dios. Y por ende quiero servir y amar a la gente. Entonces, no fue fácil, una vez más. Hombres, si ustedes están viendo esto, estoy seguro que estoy hablándole a hombres específicos. Yo sé lo que están haciendo y si se puede parar. Yo sé lo que estás haciendo. Sí, o sea, una vez más, este tiempo es para revelar el corazón del hombre y uno se deja engañar muy fácil por la tentación, por la situación y por la vida. Y yo sé lo que estás haciendo y es momento de parar.
A mí Dios me lo dijo, tal vez yo evité a muchas personas que me lo dijeran o tal vez intenté como afrontar esa situación. Pero quiero recordarte, Dios ama más tu corazón que tu pecado. Dios ama más lo que eres que el pecado que estás viviendo y es hora de parar. Una vez más, porque el corazón es engañoso. De él mana la vida, pero ¿qué clase de vida está manando? ¿Qué clase de vida es la que estás proyectando? A mí todo esto que estoy diciendo hoy me tomó muchos años poder entenderlo. Y que creo que a veces uno no va... Como que uno cree que, no sé, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo amigos cristianos, yendo al Urban Life, lo que sea. Incluso y lo puedes hacer en verdad con un corazón de yo quiero cambiar. Pero si tú no vas realmente a la raíz, en verdad, ¿qué es lo que hizo que yo me comporte así hoy? Y no le dices a Dios, en verdad, entra a mi corazón, escarba mi corazón y limpia estas heridas, sánalas, o sea, todo lo que esté ahí podrido, en verdad, límpialo y llena eso contigo. Es muy fácil lo que tú decías ahorita, recaer y volver a recaer y volver a recaer. Porque sí es necesario ese encuentro con Dios que es como que lo cambia todo. Pero ese encuentro con Dios tú lo tienes que mantener todos los días. Porque no es solo como, uy, sí, pudo haber sido ese encuentro que Dios te dijo ya, ¿a qué hora? Y hiciste college y todo el tema. Pero si hubo recaídas, significa que todavía había algo que tocaba como ajustar bien, ¿no? Y allá voy a llegar porque lo que dices es cierto. Todavía había algo que a pesar de que yo ya estaba haciendo estudios bíblicos, estaba haciendo mi carrera aquí en teología, en liderazgo, todo lo que estaba haciendo acá, a pesar de los años de tal vez incluso estar en una iglesia cristiana, no solo acá en Plancheques, pero en toda mi vida, había todavía algo allá profundo en mi corazón que no se había lidiado. Y la Biblia lo menciona. Y creo que hoy estoy acá parado tal vez contándoles esto, es porque yo tuve que rendir cuentas. Y la Biblia dice eso, si no estoy mal es en 2 de Pedro, que reúnete con alguien y cuéntale de tu vida. Rendir cuentas es muy importante. Hombres. Porque a veces uno cree que solo lo puede hacer, ¿no? Y no. Hombres, busquen un mentor, busquen una ayuda. Yo he sido muy bendecido acá en Australia con personas como Juanpa, con personas como mis amigos más cercanos que son como Leo. Leo es otra persona aquí en la iglesia. Uno de mis mejores amigos de aquí, que es australiano, se llama Will. He tenido personas muy certeras, personas como Pastor Andy, que tal vez en algún otro momento me lo mencioné, fueron determinantes para lo que estoy viviendo hoy en día. Yo tuve que rendir cuentas, yo tuve que aprender a abrir mi corazón, a abrir la boca y decir todo lo que yo estaba viviendo en el secreto, porque si realmente quería encontrar un cambio genuino, yo tenía que comenzar a exponer quién era. ¿Fue duro? Fue muy difícil. Fue muy difícil. ¿Por qué creías que te iban a juzgar? ¿O por qué? ¿O porque era como literalmente aceptar... Sí, que había algo mal. Que había algo mal en mí, ¿no? Que había algo mal y porque esta era la cara que yo estaba mostrando siempre, que todo estaba bien, pero no. Y una vez más, hombres, usted puede tener una sonrisa en su cara en este momento, pero ¿cuántas veces llega a su casa, a su cama y se siente totalmente diferente? Se siente deprimido, siente que no hay un propósito o un rumbo. Y les aseguro que todo eso puede cambiar cuando tengan la capacidad de ir y hablar de cómo se sienten, de ir y hablar de todo lo que están haciendo, porque una vez más, todo se hace en el secreto y uno cree que nada se descubre, pero la Biblia lo dice, que no hay nada oculto. Todo va a salir a la luz en algún momento. En mi vida, cada cosa que yo he venido haciendo mal, Dios ha tenido que lidiar de esa manera, trayéndola a la luz. Y no comparto esto, perdóname, y no comparto esto con ánimo de me las sé todas. Pero Dios ha venido moldeando mi corazón tanto que soy capaz de aceptar mis errores y la persona que quiere venir a hablar conmigo, soy completamente un libro abierto. O sea, de verdad, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de mi testimonio, de mi vida, a mí no me importa contar porque ha sido el poder de Dios que me ha renovado. Y aún así hay cosas que toca seguir trabajando. Pero sí se puede cambiar. ¿Qué te iba a decir? Que
o apoyar un poco lo que decías de hay que saber también con quién hablar. Claro. Uno no puede ir contándole sus rollos. Ahorita, digamos, tú dices, soy un libro abierto, pero claro, tú ya hoy sanaste esas cosas, pero uno no puede ir herido contándole la vida a todo el mundo. Y obviamente... Porque los consejos malos también llegan. Y no todo el mundo tiene que saber mi vida. Exacto. O sea, esto también lo tengo que... lo quiero aclarar. No todo el mundo tiene que saber lo que estoy atravesando. Claro. Pero sí las personas que han estado en ese viaje. Una vez más, personas como Pastor Andy y Pastor Ozzy, que han estado ahí en este viaje de poder ser un hombre... un hombre que quiere ser conforme al corazón de Dios. Después de muchísimo tiempo, después de escuchar tanto esa expresión, ser un hombre conforme al corazón de Dios, ha sido también gracias al apoyo de ellos. Recuerden ir a personas sabias que ustedes consideren que, pues, que son ejemplo en la sociedad, claro. ¿no? O sea, como que tú no vas a ir a pedirle un consejo sobre dejar el alcohol a un alcohólico. Tú vas a ir, sí, es así de sencillo, es sentido común. Como si yo veo que esta persona da, o sea, el testimonio habla por sí solo. Claro. Es una persona que la gente la admira, que la gente la respeta, no porque exige respeto, sino porque lo ganó, que es sabio, que te causa confianza, pues ve y muy seguramente ese tipo de personas no te va a juzgar, sino que te va a amar y te va a dar un consejo sabio. Bueno. Muy cierto, buscar personas con sabiduría es muy importante. Creo que esa es mi oración. Yo creo que así como Salomón en algún momento le dijo a Dios como que le diera sabiduría y se convirtió en uno de los reyes más importantes, ¿no? Mi oración es que Dios me dé sabiduría cuando tenga la oportunidad de hablar con cualquier persona, perdón, con cualquier hombre específicamente, hombres, que yo tenga las herramientas necesarias para poder ser de bendición. Bueno, listo. Ya estoy como en esta parte de mi vida en donde ya estoy haciendo college. Dios ha renovado mi vida y después de demasiadas travesuras y travesías en mi vida, conozco a otra persona y comienzo a salir con esta persona. Tuvimos como un año de amistad y después de un año de amistad le pedí oficialmente que fuera mi novia. Y tengo una relación bien interesante, bien diferente, por lo que ella es cristiana y hace parte de la iglesia. Cuando comenzamos a salir, cuando comenzamos a tener esta relación de noviazgo, creo que he podido ver que los noviazgos sumamente se dan. La Biblia no habla nada sobre el noviazgo y creo que en algún momento has hablado de esto o han hablado de esto. La Biblia no menciona nada sobre los noviazgos, pero sí habla sobre los matrimonios. Y creo que en ese momento, cuando yo estaba con esta persona, yo estaba en la actitud de descubrir si quería pasar el resto de mi vida con ella. Entonces yo para este momento soy líder ya aquí en la iglesia. ¿Cómo cambió tu pensamiento ya? Porque antes era... ¿Sabes que salir sí? y salir y ya, sí, pero ya el pensar, estoy analizando si esta relación va a durar. Pues... Y de hecho, qué bueno que mencionas eso porque mi pensamiento incluso siendo cristiano, antes de conocerla a ella, y de pronto lo compartí con muchas personas acá, le dije como yo no me quiero casar. Yo no... ¿Para qué casarse? Yo tenía un concepto del matrimonio tan dañado, una vez más, por diferentes experiencias, por diferentes espejos en mi vida, que a mí me daba miedo el hecho de pensar en matrimonio. Entonces yo decía como, ¿para qué casarme? O sea, e incluso, de hecho, recordando con mi primera novia, con la persona que duré 5 años, creo que en algún momento le dije como, ¿para qué casarnos? ¿Por qué nos vamos a vivir juntos? Siendo cristiano, porque ese era el concepto que tenía de un matrimonio o de una relación. O sea, sí, como esa vaina se va a romper en algún momento. ¿Para qué? Sufrimos. Pero entonces ya con esta persona, ella es de acá de Australia, ella es australiana, comienzo tuve una relación increíble, o sea, no tengo quejas, sé que es una gran mujer, y tengo una relación de 3 años, donde yo la verdad fui muy feliz. Muchas personas no estaban de acuerdo. Por favor, escuchen a sus amigos, muchachos, también. Escuchen a sus pastores, creo que también es importante eso. Pero más allá de los comentarios, yo... ¿Tú por qué crees que es que a pesar de todo lo que te decían que no estaban de acuerdo, lo que sea, tú dijiste no, igual sigo? Porque
yo creo que Dios la utilizó a ella para sanarme también. Yo, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Yo me convertí en un hombre fiel y comencé a sentir pasión por un matrimonio gracias a ella. Okay. Creo que el hecho de que ella no sé, ella me mostró un amor genuino y muy lindo que me hizo comenzar a ver las relaciones y el futuro matrimonio con pasión, como el hecho de tener una familia me apasiona, el hecho de en algún momento ser papá me apasiona y una vez más, ella es una muy buena mujer que inspiró eso en mí. Era tanta la inocencia o tanto las cosas buenas que ella me inspiraba que en mí ya no estaba ese patrón de querer hacer lo malo, sino ya no soy eso porque quiero honrarla a ella, porque quiero honrar a Dios y quiero honrarla a ella. Entonces yo creo que más allá de que mis amigos y las personas me dijeran muchas cosas, yo seguía viendo el efecto positivo que ella tuvo en mí. Okay. Porque ella me apoyó muchísimo en muchas maneras. Ella me ayudó no solo en la parte emocional, pero también en lo espiritual, tal vez en lo financiero, en momentos donde uno como si no, de pronto han compartido, a veces los trabajos son casuales, a veces hay shifts, a veces no hay shifts. Entonces cuando me quedaba sin plata, ella tuvo un corazón muy genuino en el momento de ayudarme. Ella no escatimó gastos, sino como si todo bien, después me pagas. Entonces como que habían demasiadas cosas que influían, como ella es buena, como que todo se iba como construyendo y seguía viéndola al final del túnel, como creo que me voy a casar con ella. Okay. Obviamente me tomó muchísimo tiempo tomar una decisión porque yo seguía en la onda de nos estamos conociendo, estamos saliendo, cumplimos 1 año, qué lindo, 2 años, y cuando cumplimos 2 años creo que en mi corazón ya hay ese la convicción total de cómo creo que esta mujer va a ser mi esposa. O sea, estoy convencido, la paso re bien. Para ese momento yo me voy, o estoy haciendo ya planes para irme para Sydney. Ella vivía acá. Pero toda esa situación no funcionó o no obra para bien. Porque yo me voy para Sydney, pero la relación a distancia. La relación a distancia creo que no estaba funcionando. Habían cosas que no estaban funcionando ya en la recta final. Antes de que yo me mudara para Sydney, ya habían cosas que ya no estaban funcionando. Ya no había como la misma pasión que yo tenía en ese momento. Y ya era de parte y parte. Ya no había como convicción en ninguno de los dos. Pero lo más chistoso es que yo, incluso estando en Sydney, yo sigo orando y diciendo, Dios, esta es la mujer con la que me voy a casar. ¿Qué nivel? Encontré a mi esposa y estuve acá sirviéndote en Sydney. ¡Wow! Me voy a casar. Comienzo a hacer planes para pedirle matrimonio. Llamo a los papás. les pregunto, como, bueno, me quiero casar con ella. La mamá súper linda, sí, ¿qué nota? El papá, como no, pues ella es la que toma la decisión, pero no, gracias por llamarnos. Todo funciona muy bien. Hasta que un día, el año pasado, Sí, el año pasado, en marzo del año pasado, el 2024, organizo anillo y me vengo de Sydney para Melbourne a pedir la mano y me dijeron que no. Me dijeron que no, está bien. Lo cuenta tu tía la risa. Pero, una vez más, todo esto lo cuento porque es el trabajo de Dios. Me dijeron que no y de verdad Dios tenía un plan con eso. Como les mencionaba, yo creía que yo era feliz porque... ¿Por qué creías que eras feliz? Creo que volví a caer en la misma rutina de... Creo que encontré la persona que me puede amar incluso como soy. ¿Sí me entiendes? Pero ahora, sano. Sano. Creo que encontré la que era. Pero me dijeron que no. Caíste como en esa misma... ¿Mentira? ¿Dependencia emocional? De pronto sí, sí, puede ser. Sí. Sí, no, dependencia es una muy buena palabra. Caí ahí y... Qué curioso, ¿no? Bueno, me parece curioso que uno... Porque yo nunca había escuchado el caer de una manera... O sea, porque la dependencia tóxica eso es como lo más común que se ve. Pero de pronto como esa dependencia con alguien bien, que la relación funciona, pues bien. Y qué bueno que mencionas otra vez esto, y es porque quiero agarrar el punto que quería mencionar antes, y es
habían cosas que no estaban sanas todavía en mi vida. Y por eso el tener mentores y líderes es muy importante, y es porque creo que en el 2022-2023 yo tuve que atravesar una situación dura, porque todo sale a la luz, muchachos. Recuerden que todo sale a la luz. Ustedes creen que no, pero Dios tiene un plan maravilloso. Todo sale a la luz, y yo tuve que rendir cuentas de las acciones de mi pasado, y tuve la oportunidad de enfrentar a lo que yo había hecho con mis líderes y con mis pastores, y no fue fácil tener que, te lo voy a poner de esta manera, tener que sentarme enfrente de mis líderes y volver a sentirme expuesto por cosas que yo creí que ya había lidiado antes. Pero lo que yo había lidiado antes eran cosas por encimita. O sea, yo no había dicho todo con palabras exactas. Yo solo dije como, sí, pasó. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Pero qué sucedió? Sí, claro. Entonces, en ese momento, cuando estoy lidiando con mi pasado, recuerdo que y que, perdóname ahí, porque también yo he estado en las dos sillas también. He estado en la silla de mi líder y yo tengo que escupir todo lo que he hecho. Y también la silla del líder escuchando a la persona, ¿no? Y lamentablemente para los dos, si no hay una honestidad y un 100%, esto es lo que pasó, esto es lo que está pasando en mi vida, lamentablemente para ti que eres el que lo está diciendo, si no eres 100% real y expones 100% lo que has hecho, el líder no te va a poder dar una solución o un consejo completo para que tú puedas llegar a esa sanidad. Y tú como líder, si solo recibes un 10% de una información que tú crees que es el 100%, obviamente el consejo va a ser como para curar un brazo roto con una curita. Y eso pues no va a funcionar. Entonces, lo importante de que no sientas que ir al líder o ir a tu pastor o lo que sea es, pucha, aquí el regaño, aquí, me van a... No sé, hay algunas iglesias que me van a sentar, todo el mundo se va a enterar. O sea, más allá de todo eso, si llega a pasar, lo siento en verdad, porque puede pasar. Claro. Pero más allá de todo eso, hazlo con la esperanza de que te pueden dar un consejo real para que tú puedas llegar a esa, pues a esa sanidad completa. Porque te pasó, que tú, sí, hice esto, así, pero no, todo bien. Todo bien. Y de pronto en ese momento te dieron un consejo, pero pues fue como, chuleado, listo, ya lo dije. Sí. Pero, ¿y qué pasó cuando realmente sí? Y qué chistoso que menciones esa palabra, como ya, lo chuleado, ya no tengo que volver a hablar del tema. Pero una vez más, todo sale a la luz. Pues en ese momento, obviamente al principio, cuando comenzamos a hablar, yo me sentí atacado. Yo como, pero yo pensé que ya había lidiado con esto. Y claro, me sacan todo como parce. La lista. Nos enteramos de esto y por qué no has contado. Y yo, déjame contar eso, como así. Entonces, me sentí atacado al principio. Eso fue muy difícil. El humano, o por lo menos el hombre, no sé cómo sea la mujer, pero el hombre no está diseñado para afrontar la vergüenza cuando uno sabe que está haciendo las cosas mal. Entonces, bueno, se habla del tema. Obviamente, no hubo consecuencias disciplinarias. No, o sea, no quiero pintar esa imagen. Pero lo que sí hubo en ese momento fue libertad. Porque es que lo que pasó después fue más increíble. Y es cuando estábamos terminando ya de hablar, lo que me dijeron, bueno, oremos antes de terminar. Y recuerdo que pues yo estaba todo rabónico. Qué fastidio tener que hablar de todo este tema. Pero bueno, oremos. Pero bueno, oremos. Y comienzan a orar por mí. Y Dios comienza a orar en ese momento, Cami. Dios comienza a revelar demasiadas cosas en mi cabeza. Wow. Dios comienza a revelar demasiadas cosas de mi pasado. Dios comienza a revelar el dolor de mi corazón. Una vez más, todo el dolor y la raíz fue revelada en ese momento. Es que en la luz hay libertad, hay sanidad. Y fue... Más allá de tener que haber afrontado la pena, me encontré con la realidad del amor de Dios. Cuando terminaron de orar por mí, me acuerdo que tenía la botella de agua en ese momento. Como que me incliné para tomarla,
Pero me mareé muy feo, me levanté y me acuerdo que no pude agarrar la botella y estos dos manes se dieron cuenta y como que pasó, todo bien. Y le dije, no, estoy bien, y me senté otra vez y comencé a llorar y comencé a llorar. Y recuerdo que no paraba de llorar y les dije como, por fin entiendo el por qué he venido actuando de la manera en la que he venido actuando. Y es porque, obviamente, Dios reveló dos cosas muy importantes y es cosas que viví con mis papás. Y pues que yo... Si alguien de mi familia está viendo esto... Perdón. No, si alguien de mi familia está viendo esto... Por favor, con mesura. Hay perdón y hay amor de Dios en todo esto, porque Dios utilizó todo esto para bien. Yo fui abusado cuando tenía 10, 8 años. La verdad no recuerdo exactamente, pero recuerdo exactamente qué pasó y cómo pasó. Okay. Pero en ese momento, Cami, cuando Dios revela lo que había sucedido en mi vida, entendí el por qué yo estaba siguiendo este patrón de lastimar a las mujeres, de lastimar a la gente a mi alrededor. Todo eso, la conclusión fue, eres así porque pasó esto. Ese recuerdo estaba tan profundo en mi cabeza que yo creo que lo había reprimido. Yo nunca más lo había tocado. O sea, yo ni me acordaba. Yo nada de lo que sucedió en ese momento. Yo tenía memorias. En ese momento tenía tal vez 28 años, 29 tal vez. Tengo 32. No recuerdo exactamente cuántos años tenía en ese momento cuando me senté con mis líderes. Sí. Pero fue un recuerdo que estuvo metido en lo más profundo de mi cabeza por muchísimos años. Yo no me acordaba de nada de eso. Y recuerdo como que les dije a estos dos que están dando por mí como, por fin lo entendí. Y comencé a llorar, como les conté, pasó esto, y comencé a llorar ahí con ellos. Y me acuerdo que uno de ellos simplemente se sentó al lado de mí y me abrazó. Y me dijo, ven, bienvenido al amor de Dios. Esto es lo que el poder del amor de Cristo es capaz de hacer. Él revela el dolor y Él revela lo que eres. Y Él revela por qué eres como eres hasta que no seas capaz de atacar la raíz. Y fue increíble, o sea, más allá de que al principio haya sido muy difícil tener que afrontar la pena, la solución fue por fin revelar el problema de por qué yo era como era. Entonces, de verdad, o sea, no tengo palabras para describir lo bueno que fue ese momento. Porque fui libre, porque fui sano de lo que yo había experimentado, de lo que yo experimenté en ese momento. Obviamente con este familiar, con todo lo que sucedió, todo está perdonado, todo bien, no pasa nada. Obviamente, una vez más, mi reacción y por qué sonrío es porque han sido años de trabajo, años de lidiar con Dios todo esto. Es porque me ha tocado ir a la fuente una y otra vez, me he visto arrodillado en mi habitación, llorando en muchas ocasiones, diciéndole, Dios, gracias y perdón. Gracias por lo que sucedió y perdón por lo que he hecho. Pero nada de eso sucede hasta que uno como hombre sea capaz de decir, solo no puedo. Tú no eres el macho alfa, el macho man, todo lo puedes solo. No, el corazón del hombre también es sensible. El corazón del hombre es tan sensible que y es delicado, que es capaz de ser alterado por palabras y por situaciones, y eso nos convierte en lo que somos. Pero el diseño original de Dios es convertirnos en un hombre que sea capaz de amar a una persona, capaz de ser responsable por una familia. Pero nada de lo que estoy diciendo, una vez más, nada de lo que estoy comentando en ese momento, Cami, se dio de la noche a la mañana. Fueron años de trabajo, fueron años de entender de que hay un Dios y un Padre que me ama y que quiere que yo sea la mejor versión de mí mismo. Pero nada de eso iba a ser posible hasta que yo no fuera capaz de ir y hablar con alguien y decir, tengo un problema. Yo lo intenté por encima, hasta que Dios dijo, como, creo que necesito darle una mano a este man. Creo que vamos a destapar todo lo que hiciste. Vamos a destapar todo lo que has hecho. Entonces, y así comenzó. Y una vez más, el hablar con un líder no es malo, muchachos. Cami, el hablar con un líder para mí ha sido la mejor como decisión. De seguir renovando la manera en que pienso, de seguir transformando el ser humano que quiero ser para mi futuro. Estuvo bueno. Listo. Vamos quiero terminar no terminar el podcast, pero sí terminar con la siguiente parte, y es, me dicen que no. Me regreso para Sydney con el corazón roto. Me regreso para Sydney con demasiadas preguntas. Pero lo más lindo de todo, Cami, es que yo no me regreso a Sydney con un corazón de odio hacia Dios.
Espérame, esta conversación y todo esto pasó muchísimo durante tu antes. relación Sí, con ella. durante mi relación con ella. Yeah. Bueno, y gracias por preguntar. Y yo creo que quería mencionar esto es porque también Dios utilizó ese aspecto de mi vida y ese momento de mi vida para también ser un mejor hombre para ella. ¿Sí me entiendes? Porque Dios quería renovar la manera en que yo seguía viendo tal vez la vida antes de tal vez meterme completamente en una relación en donde yo podía lastimar a esta persona. Dios utilizó ese momento para convertirme en un mejor hombre para ella. Pero bueno, no sucedió. Obviamente me regresó para Sydney, destruido. La primera semana, luego de que regreso de Melbourne, fue muy difícil. Casi me vuelvo loco. Casi todo. No sabía qué hacer. Estuve a punto de cometer demasiados errores, muy malos. Sin dar detalles, estuve muy expuesto a muchas cosas. Pero una vez más, la gracia de Dios fue más fuerte, el amor de Dios fue más fuerte. Y en momentos en donde estuve simplemente a punto de hacer algo malo, recibí una llamada, mis pastores me llamaron, me decían como, véngase para la casa ya, vamos a comer, vamos a hablar. Y Dios me rodeó durante las 2 primeras semanas, que creo que fueron muy vitales. Me rodeó primero de mis pastores en Sydney, que los amo con todo mi corazón, que son como mi familia, los Dadmans, la familia Dadman, que son increíbles. Que me abrazaron creo que cada oportunidad que algo sucedía, me llamaban como ven y comes con nosotros, ven y te quedas aquí con nosotros. Con mis amistades también en Sydney, con todas las personas que me cobijaron. No todo el mundo sabía, solo unas personas sabían, porque obviamente este es un tema muy delicado. Un tema delicado, obviamente, para mí como hombre, por todo lo que, una vez más, tal vez la vergüenza que yo podía estar sintiendo. Pero también, en cierta manera, yo no quería que nadie reflejara tal vez odio o desprecio hacia esta otra persona. No es, de hecho, intención. Y no es mi intención, de verdad, todo está perdonado. Entendí y gracias a Dios entiendo el por qué sucedió. Pero en ese momento, en esas 2 primeras semanas, luego de que me dicen que no, luego de que me terminan, Dios, yo en ese momento en Sydney, yo tenía las llaves de la iglesia. Entonces yo podía entrar a la iglesia en cualquier momento. Y de mi trabajo a la iglesia eran 10 minutos caminando. Entonces recuerdo que luego de esas 2 semanas vitales en donde me sentí el abrigo de toda esta gente, el amor de Dios, recuerdo que yo le digo como, bueno Dios, yo no tengo ninguna salida en este momento, solo te tengo a ti. Y me recuerdo que de domingo a domingo durante ese primer mes y medio, comienzo a ir todos los días. Prendo los speakers, prendo el equipo de sonido, todo en la iglesia, y comienzo a poner alabanza y comienzo a caminar por toda la iglesia llorando y es, Dios, sácame este dolor, hay un plan más grande de todo esto, yo reconozco que hay algo mejor, no condeno, no odio a esta persona, pero solo te pido que no me dejes caer en lo que yo era por culpa de esta situación. Y todos los días entro en esta rutina, Cami, de ir de domingo a domingo, de lunes a viernes, luego de ir a trabajar, me voy para la iglesia. Yo sigo con mis roles de liderazgo, tengo a mis adolescentes, a mis chinos allá y sigo demostrando que estoy firme porque amo esto que hago, que es demostrarle que hay un Dios, demostrarle a todo el mundo que hay un Dios bueno que nos ama, pero en mi interior batallando con mi dolor, y sigo haciendo esto por 1 mes y medio, hasta que el año pasado hubo un evento de hombres acá en Melbourne. Ya estamos en mayo del año pasado, estoy medianamente bien, restaurado. Vengo para el evento de hombres y tengo un encuentro con Dios en este evento de hombres acá en la iglesia, que se llama Mighty Conference, que es la conferencia para hombres. Y Dios me da 2 palabras. La primera y la más importante es: la carrera no se ha terminado y yo te voy a mostrar que soy tu Dios. Eso fue lo primero que escuché. No te preocupes, la carrera no se ha terminado, yo te voy a mostrar que yo soy tu Dios. Y la segunda es: no te preocupes, vamos a pelear la buena batalla porque Australia es tu hogar. Porque lo menciono, en ese momento en mi dolor, yo ya estaba haciendo planes para regresar para Colombia. ¿Para qué quedarme en este país? Y todo lo que veo a mi alrededor me recuerda al dolor. Me voy a ir para Colombia, ya voy a comenzar a hacer planes. Pero vengo a la conferencia, Dios me da estas 2 palabras, te voy a mostrar que yo soy tu Dios, la carrera no se ha terminado y este es tu hogar, tranquilo. En ese mismo momento, en Mighty Conference, se termina. Y veo a esta mona ya cantando. Que esta es la parte más chévere de la historia, muchachos. Los mexicanos no vio un mico. Vio a una mujer rubia. Veo a esta mona rubia. La veo cantando. Y en mi cabeza como, ay, está como linda. Yo la conozco.
Ambos hacemos parte del music team de acá de la iglesia, del equipo musical. Entonces yo la conozco, ya hemos hablado un par de veces, pero nada de nada. Pero yo la veo y como, está como linda, está como chusquita. Entonces la veo al final, como les digo, yo he interactuado con esta persona antes, nos hemos saludado, nos hemos visto en la iglesia, pero voy saliendo de la iglesia, es un sábado en la noche, la veo y se me duerme el cuerpo. Me puse re nervioso. Fue como... Y me acuerdo que la intención mía era acercarme a ella para despedirme. Porque pues yo ya me iba para Sydney y ella sabía que yo estaba viendo en Sydney. Como en mi cabeza como, chao, qué bueno verte. No, pues no, me acerco y me acuerdo que le doy la mano y me puse nervioso y bye. Y fue una vaina... Si ustedes me conocen, muchachos, y Chas y tú me conocen muy bien, algo que yo no tengo es timidez. Yo soy una persona muy confiada. A mí ese tipo de cosas no me pasa. Yo soy una persona que soy muy directa y siempre estoy all in en términos de confianza. Como lo que tengo que hacer, firme yo y lo hago. No, pues veo a esta mujer y fue como... ¿Qué me pasa? Y fue una interacción demasiado incómoda. Entonces, de ahí no pasa nada más. Regreso para Sydney. Y esta semana, luego de que regreso de Melbourne para Sydney, pienso en ella todos los días. Y yo, pero ¿qué me hizo esta vieja? Pero esta mujer, ¿qué onda? Pienso y fue tanta la intensidad en mi cabeza que no, yo voy a orar. Esto está muy raro. Perdón. Y recuerdo que orando, Dios me dice como, pues, todo bien, o sea, pues tú estás soltero. O sea, pues no está mal que quieras conocer a otra persona. Y lo menciono es porque solo han transcurrido 2 meses desde el momento en que me terminaron a este momento. O sea, no hay un periodo de tiempo más de 2 meses, no hay un tiempo largo. Y la gente va a decir como así, usted manzana a toda. Y como, pues sí, no, es que no sé cómo ponerlo, pero me acuerdo que Dios me dio luz verde y lo primero que hice fue hablar con mis pastores y les dije como, estoy interesado en esta persona. Y mis pastores fue como, ¿en serio? ¿De una? Uy. Todo el mundo me celebró, hablé con los amigos de ella, como, le quiero escribir, qué piensan, y como... De una, o sea, creo que por todos los lados, cuando comenté mi interés por ella, todo el mundo me dio luz verde. Entonces eso también me dio muchísimo ánimo. Y... Que la diferencia con la otra persona, ¿no? Absolutamente. Que al principio fue no, y todo el mundo era no, pero porque... Y no porque ella fuera mala, no porque... No, es simplemente... La gente lo percibe, la gente entiende, la gente ve cosas. Sí, o sea, creo que más allá de por qué no fueran el uno para el otro lo que fuera... Es simplemente, si la gente te lo estaba diciendo era porque no veían que tu corazón y el corazón de ella tal vez estuvieran listos para una relación así. Total. Y entonces yo comienzo a mover mis cartas, ¿no? Comienzo, como te digo, nosotros ya habíamos hablado antes, entonces yo un día la saludo así por Instagram y como que, normal. Hola. Y comienzo a ser muy intencional. Porque de verdad, es que es lo más chistoso, una vez más, de toda mi experiencia con esto de las relaciones. Por primera vez tengo un interés tan genuino por alguien y una persona que me atrae demasiado. Yo no voy a sentir una vaina tan extraña en mi vida en esto de conocer a alguien. Entonces comienzo a escribirle, hey, ¿cómo vas? Obviamente ella no me responde. Yo voy buscando como todos los medios de poder hablar con ella hasta que como que poco a poco ella comienza a responder. Y ella me cuenta que un día ya por fin se la solió y comenzó a ser más como intencional. Y ella comenzó a pedir referencias mías porque nosotros... Por supuesto. Porque nosotros tenemos... Uno siempre tiene que pedir referencias. Obvio. Y cuando ella tenga la oportunidad de compartir, es que es muy gracioso todo lo que sucedió, pero... Necesito que aprenda español para venir sí, acá. ella tiene que aprender. Ella también es australiana. Sería muy bueno que aprenda español para hablar del podcast. Pero bueno, ella pide referencias, tenemos amigos en común. Amigos que viven, amigos de nosotros que también viven en Sydney en este momento y ella los llamó a preguntarles por mí, como, hey, ¿qué tal Nico? Y Nico, que no sé qué. Entonces, como, gracias a Dios, todos mis amigos dieron buenas referencias. No, el es real, pero hágale. Entonces, como que hubo un muy buen apoyo de parte de todo el mundo. Entonces, obvio, porque ella, pues, más allá de, pues, este man sirve también, sí. Pues, no sabía más. Y más porque, pues, no eres australiana, entonces no eres como del círculo cercano a ella, en fin. Importante eso, que lo digas, ya lo voy a mencionar porque comenzamos a hablar y ya listo, por fin definimos como que,
hay un interés mutuo, comenzamos a hablar más seguido, hasta que lo más importante de todo este proceso de mi relación con ella fue, hicimos una llamada por FaceTime, porque me acuerdo que yo tenía un evento en Sydney que se llama Planet Boom, la primera vez que hacíamos el evento de Planet Boom grande con muchos adolescentes. Entonces me acuerdo que ella me escribió como, ay, que te va muy bien, escríbeme cómo te va. Y yo, bueno, está bien. En ese momento no había nada formal ni nada, pero ya había interés. Entonces yo le dije, claro que sí, de una. Terminamos Planet Boom, estuvo increíble. Entonces le escribí como, no, todo sale muy bien. Y ella me escribió como, claro, cuéntame de todo. Cuéntame todo. Y yo, de una, como buen latino, muchachos. Como buen latino le dije como, ay, no tengo tu número. FaceTime. Entonces ella me mandó el número de teléfono, hicimos FaceTime. Y fue increíble, Cami. Creo que hablamos muchísimo, hablamos 4 horas. Lo más lindo de esa conversación fue que terminamos orando juntos de la nada, no entiendo cómo pasó. Terminamos leyendo la Biblia juntos de la nada, no entiendo cómo pasó. Yo recuerdo que ya era como la 1:30, 2 de la mañana y yo pues tenía que... no, yo no tenía nada que hacer el sábado, entonces ya está, ella tenía que trabajar si no estoy mal. Entonces nada, nos despedimos, apenas colgué, fue como... ¡Oh! ¿Qué es este nivel? Me siento muy feliz, ¿qué es esto, Dios? Una vez más, han pasado solo 2 meses desde este acontecimiento en mi vida donde yo genuinamente pensé que nadie me iba a amar, que yo le iba a pasar re mal. Voy a ser el soltero de Planet Shakers para siempre. ¿Sí me entiendes? Así me sentía. Había muchas ideas en mi cabeza. Había muchas ideas en mi cabeza. O había mucho desprecio hacia mí mismo también. Dime. Creo que no hay nada más bonito. Porque tú sigues insistiendo en el tema de solo 2 meses, solo 2 meses. Que para el mundo, muy seguramente es como, oh, pues te man, en solo 2 meses ya se está levantando otra. Anyways. Pero lo que yo veo hermoso es como Dios, un milagro de sanidad emocional lo puede hacer así. Uno de mis amigos de Sydney, cuando comenzaron a escuchar esta historia entre Emily y yo, me acuerdo que ellos me dijeron como a veces uno no necesita mucho tiempo, a veces uno solo necesita a Jesús. Sí. Y sí. O sea, hay personas que necesitan mucho tiempo y no estamos diciendo acá, no, pues ya un día, pues, o sea, no es como que tampoco te haya pasado de un día para otro, pero tú cuentas esa intencionalidad de esa semana o 2 semanas que estuviste yendo a la iglesia, orando, diciendo, Dios, es que yo te necesito, es a ti, yo no necesito nada más, te necesito, es a ti. Creo que tú pusiste tu corazón en el lugar correcto. Fin. Y yo tuve que buscar a Dios desesperadamente por esta misma razón, y es la Biblia habla de el reflejo de nuestra vida es lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿cierto? Una vez más, si yo no guardaba mi corazón en ese momento, yo iba a recaer de todo el trabajo que venía haciendo de años. Ese era el momento indispensable para yo no volver a donde yo una vez estuve. Y fue como, yo fui repailita. Y es que la realidad también, la Biblia lo dice, es el que crea que esté firme, cuidado a no caerse. Total. Y tal vez tú en ese momento era como, pues llevo una relación de 3 años, todo bien, listo, me dijeron que no, pero pues yo, sí, y ese orgullo puede hacer que uno caiga. Entonces creo que y por eso también lo mencionaba ahorita, no es solo, tuve un encuentro con Dios, ya cambió mi vida, no. Sí, ese encuentro con Dios definitivamente hace algo en tu corazón, pero es en la disciplina, en la constancia con Dios todos los días lo que hace que realmente nosotros cambiemos, que nuestro corazón cambie, que nosotros no caigamos otra vez en el pecado. Así es. Y creo que uno de mis temas favoritos a nivel personal dentro de todo lo que conlleva ser cristiano es el trabajo en el corazón. Porque... Importante. No sé cuántas veces tu esposo, tu familia, obviamente tú estás muy chiquita, pero creo que de verdad tengo muy consciente en mi vida que quiero poder enseñarle a mi futura esposa y a mis hijos y a todo el mundo a mi alrededor que el trabajo del corazón es tan constante. Es tan, lo que decías, es diario, es una vaina que tú tienes que llevar todos los días, porque es que cualquier mínimo detalle se convierte en una semilla que va a crecer para bien o para mal.
Y uno tiene que ser consciente de lo que percibe, de lo que recibe, y que eso puede ser un detonante malo, bueno. Entonces, de hecho, el podcast pasado de Paula, con ella estaba hablando, bueno, su testimonio impresionante, y estábamos hablando de que ella tuvo anorexia. Ok. Y todo empezó desde sus 7 años porque sentía un tema de rechazo y todo el tema de una identidad súper distorsionada. Y comentarios así, ¿no? Como, estás gordita, de la familia, no sé qué tal. Y que yo, de hecho, hablaba con Chais hace poquito y yo le decía, mi amor, lo importante de uno no hacer comentarios hacia la ligera a la gente. Porque tú no sabes esa persona por qué está atravesando, que es lo que tú dices, un comentario, algo mínimo, que de pronto para alguien puede ser como súper bobo, para ti que estás justo herido en esa área, puede ser súper detonante y te puede llevar a algo muy grave. Claro. Pero bueno. Perdón, yo ahorita te interrumpí todo eso porque yo te decía, ese tema de 2 meses sí puede sonar muy poco para muchas personas, pero es que tú ya estabas sano. O sea, tú, obvio, había un dolor en tu corazón por el rechazo de un no, que es normal, o sea, a cualquiera le hubiera dolido, pero tu proceso fue súper intencional y súper intenso con Dios, a tal punto que en 2 meses tú ya estabas sano y está bien, o sea, porque a veces el mundo en general espera que después de una ruptura así, bueno, por lo menos un año, por mínimo un año llorando. ¿Por qué? Si con Dios puede ser rápido. Absolutamente. Y sí se puede. Obviamente, yo quiero ser claro y quiero hacer énfasis en que esto no pasó de la noche a la mañana. O sea, el hecho de que yo sea consciente de que mi solución era ir a Dios, me tomó años. O sea, yo sabía que si yo no me metía con Dios lo más pronto posible, ese era el punto de quiebre en donde yo o me sumergía en lo malo o simplemente decido caminar en perdón, ¿no? Y eso es lo que sucede realmente esas 2 semanas, más allá también de lidiar con mi dolor, me acuerdo que decía como yo decido perdonar todo esto. Decido perdonar a esta persona. Decido ya, de verdad, en Jesús, yo te entrego esto. Ya no más. Qué pesado cargar con esto. Sí, como uf. Y sigo, y me encanta hablar sobre el perdón porque obviamente todo el mundo, estoy convencido también que todas las personas han atravesado por situaciones en donde hasta el día de hoy no saben cómo lidiar con el dolor, no saben cómo lidiar con el perdón, que alguien te haya lastimado a tal punto de que tú tengas 30, 40, 50 años y no seas capaz de dejar eso a un lado y que tu mente te siga llevando a esa herida. Y lo menciono porque una de las fuentes de lo que yo era como hombre y que me hacían actuar como yo era, fue tal vez el hecho de que yo no pude crecer con mi mamá. A mí esa vaina me afectó mucho. Pero no fue hasta que yo un día tuve que de verdad perdonarla, porque yo tuve una relación muy, muy fea con mi mamá y le tuve que pedir muchas disculpas a mi mamá. Me tuve que arrepentir de todo lo que yo le dije porque también la lastimé. Mi relación con mi mamá no fue buena. Hoy en día mi mamá es increíble. Después de muchos años, me acuerdo que yo por fin le dije que la amaba. Yo nunca había tenido esa expresión de amor con mi mamá. Pero nada de eso pasó, sino hasta que yo tuve que ir a Dios y ser un adulto responsable. O sea, yo no puedo cargar con esto toda mi vida. O sea, que si en un momento tengo hijos, lo voy a dar mal a mis hijos de su abuela. Y si me preguntan dónde está mi abuela, como no, señora, no, o sea, hay que pensar en todo. Entonces me acuerdo que yo perdoné a mi mamá y fue increíble cuando la perdoné y cuando por fin nos vimos, porque mi mamá vive en el extranjero, mi mamá vive en los Estados Unidos, y cuando ella fue a Colombia, me acuerdo que tuvimos un encuentro muy lindo porque por fin pude vivir el amor de mi mamá. Cuando por fin pude perdonar lo que yo sentía. Entonces como que el tema del perdón no era ajeno tampoco en mi vida. Yo decía como, si perdoné esto, puedo lidiar con esto. Yo sé que puedo. Y así pasó. Y que el perdón a veces uno le cuesta mucho perdonar, obviamente por muchas cosas, ¿no? Pero creo que una de esas que es muy recurrente y la escucho mucho es como
como que tú crees que al no perdonar a la otra persona la estás hiriendo. Como es una manera en la que yo me estoy vengando de esa persona es verdad, por lo que me hizo. La ley del hielo, no hablarle, lo que sea, ¿no? Y es como mi venganza. Pero la venganza es del Señor. Y así lo dice la Biblia. Y la verdad es que bueno, no la venganza específicamente dice la Biblia, pero eso, o sea, esa justicia que tú crees que estás haciendo, eso le pertenece a Dios. Sí. Y Dios lo va a hacer a su manera, ¿no? Pero a veces la gente no entiende que el perdón realmente es para ti. Es para liberarte. Total. Porque eso es una cadena de odio que tú mismito te encargas de encerrarte en eso. Y eso pesa. Y ahí es cuando tú sabes que la Biblia menciona como Jesús dice como vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Pero esa palabra cargados tiene demasiada relevancia. O sea, uno no sabe lo que... No solo el cansancio físico o no solo la carga... un ejemplo, la carga emocional de estar en otro país, de estar haciendo lo que uno no quiere hacer. Pero también la carga de... ¿Qué es lo que me han hecho y que no he sido capaz de perdonar? La carga emocional es tan pesada. Es muy difícil. Pero una vez más sí se puede. O sea, no hay nada más que me haga... O sea, no hay nada más chévere que poder levantarme y poder sonreír y decir como... todo esto está perdonado. Porque a mí ya me perdonaron primero. ¿Sí me entiendes? O sea... Que ahí está la importancia de conocer en verdad el evangelio. En realidad, la gracia de Dios. Total. Y no sé, la semana pasada que tuvimos Urban Lab y pudimos hablar un poco sobre el tema, creo que no hay nada más chévere que ver que uno puede ir a la Biblia y ir a este libro y encontrarse con tesoros que realmente son importantes para aplicar en tu vida. Cosas como el perdón, de verdad. Siempre cada vez que pueda, no siempre, pero cada vez que pueda tener la oportunidad de hablar sobre eso. 2 cosas. Trabajar en el corazón y trabajar en el perdón. Obviamente es importante conocer la raíz y la fuente de amor y de perdón, ¿no? Que es Jesús y es Dios. Pero cuando lo conoces, llega el momento de la aplicación. Y también creo que añadiendo o haciendo un comentario sumado a lo que tú estás diciendo, se me vino a la mente algo y es muchas veces cuando pues si una persona herida conoce a otra persona herida, pues claramente esa relación es terrible y es como nuestras relaciones pasadas, que es como la dependencia, la intoxicación, o sea, eso es terrible. Pero, y creo que a mí me pasó mucho, este chico a mí me hirió muchísimo. Obviamente yo también, y yo acepto que yo hice muchas cosas que no debía haber hecho, pero esas heridas lo que le causan a uno es como yo no soy suficiente, ¿no? Nadie me va a amar así, esto, y creo que es súper valioso cuando tú ya sanas, cuando tú ya logras entender, perdonar todo esto, y tú tienes una imagen tuya como Dios te ve, un valor como Dios te lo da, o sea, que tú eres consciente de todo eso, y se te atraviesa en el camino una persona herida, es muy fácil decir no. Yo ya puse límites en esto y tú estás herido y entiendo, pero mis límites me permiten que tus heridas no lleguen hasta mí, ¿no? Total. Que creo que fue algo que hizo esta chica con la carta que te hizo. Ella supo entender en ese momento como, este man es un man que está herido. Este man es un... Sí, creo que sí. Y porque perfectamente ella pudo haber dicho, no, yo me voy a Alemania y me quedo aquí contigo hasta el fin del mundo. Pero no lo hizo, ¿no? Tomó la decisión de me voy, por X o el motivo que se haya ido. Pero es como entender que muchas veces no eres tú, realmente es el otro. Sí. No eres tú, soy yo. A veces sí es verdad, o sea, es verdad. Y tu valor no depende de lo que ese hombre o esa mujer te haya dicho o te haya hecho, o que te diga no, o no me gusta, lo que sea que te hayan dicho, no es porque realmente tú lo seas, esa persona está herida. Muy seguramente esa persona está herida y no ha sanado nada y lo reflejó en ti, lamentablemente. Muy seguramente no, o sea, posiblemente, o sea, quiero
quiero dejar claro, esa persona está herida. Es que no hay otra fuente que diga lo contrario. O sea, hay algo que tiene que cambiar y debe ser renovado, perdonado, sanado. Qué lindo hablar sobre el tema del perdón. Hay mucho por como... sacar de ahí. Sí, como que es que hay demasiadas cosas que se pueden hablar de ahí, pero obviamente sí, seguimos hablando. Seguimos con la historia de Emily. Y entonces, bueno, y entonces después de esa charla tú quedaste así. Sí, como, no, yo creo que ambos quedamos locos de felicidad. Yo fui muy feliz y hablé con todo el mundo. Llamé a todos mis amigos de acá, a mis personas cercanas y les dije como, ¡Padre, qué lindo esto! Entonces yo nunca había sentido esto. Y de verdad tú le puedes preguntar a mis personas más cercanas. Yo nunca di señales de felicidad de esa manera. Yo nunca le comenté o compartí con nadie mi corazón. Nada, yo no compartí de eso con nadie antes y creo que por eso mismo mis amistades y mi familia acá obviamente me apoyaron. Entonces, bueno, seguimos hablando. A la siguiente vez que nos llamamos por FaceTime, ella, algo que tiene Emily ella es directa y es como, bueno, ¿esto qué es? No, ella, que me encanta, por favor, háganlo. Sí, ¿esto qué es? Ella no se puso con tapujos ni rodeos, sino usted y yo estamos hablando mucho y esto no es como una amistad, ¿esto qué es? Y yo, pues, yo ya tenía un plan de que yo iba a venir acá en ese momento iba a hacer el Latino Night. Mi plan era venir y hablar con ella y todo, pero ella no me dejó esperar, ella no se hizo esperar, ella fue concreta y de una. Me encanta, porque ¿sabes qué? Antes del romanticismo, por favor, las cosas claras. Claro. Porque es que en el mundo es, no, que primero lo romántico, que esto, que pero... Y dejan las cosas claras para lo último. Claro. Y después de eso, muy seguramente se queda en el romanticismo. Y yo siempre le digo a todos los que me piden consejo, no, primero las cosas claras y ya después te das libertad de sentir las maripositas y lo lindo. Total. Entonces, sí, no, ella me preguntó, yo obviamente, una vez más, aunque la primera interacción fue tímida, yo fui rarito, ya esa segunda interacción no fue tan así y me acuerdo que le dije, no, yo tengo mucho interés, le conté que la había visto y me pasó esto y le dije, quiero descubrir por qué me siento así. Entonces le dije, como yo quiero salir contigo, salgamos. Entonces yo estoy en Sydney, vengo para Melbourne para Latino Night y en ese fin de semana cuadramos para salir en nuestra primera cita y fue maravilloso. La pasamos re bueno, fuimos a comer, fuimos a jugar golfito y esa noche hablamos de todo. O sea, fuimos muy claros. Me encanta. Ella, obviamente ella ya me dijo como cuáles son tus intenciones y yo esa noche yo fui firme, le dije como, yo no tengo tiempo para desperdiciar mi corazón una vez más. Yo tengo claro que yo quiero construir una familia y yo quiero tener una familia con alguien que tiene el mismo propósito y el mismo amor por Dios y por su casa y eso es lo que yo quiero. Y le dije, si tú estás montada en este bus conmigo, te voy a amar, cuidar y respetar y si esto es un sí, nos vamos a casar. Y si no, obviamente dejemos hasta acá y con eso nos evitamos el dolor de cabeza. Y Emily como... breve. No, Emily fue como firme de una, ¿no? Yo estoy buscando lo mismo y fue muy chévere desde el principio. Que eso no quiere decir que vayan a o sea, en tu caso sí, me refiero tú que estás escuchando. No hay spoiler, no he contado ya todavía. Tú que me estás escuchando, o sea, porque muchas veces también puede, dos cosas acá, una, no tengan miedo de tener una conversación clara de una, por lo que dijo Nico, no tienes tiempo de andar perdiéndolo. Total. Y no tienes corazón, solo tienes un corazoncito, cuídalo. Eso dice la Biblia. No tienes 30 corazones desperdiciando cada uno, no, tienes solo uno. Entonces, una conversación clara desde el principio creo que es lo mejor que puede pasar. Pero también no significa que porque tuviste esa conversación clara y empezaste esa relación, vaya a terminar en matrimonio. Obviamente es la intención, pero... y es a dónde van. Pero si en el camino se dan cuenta que, pues que en verdad no hubo ese match, porque no significa que por esa conversación, listo, ya tener somos la el madurez uno para el de otro. caminar hacia costados distintos. Si nos dimos cuenta que, oye, sí, muy linda tu intención, pero de pronto tu intención va un poquito más con otras personalidades o lo que sea, pues está bien, pero fueron claros desde el principio.
y sabían para dónde iban. Entonces creo que, bueno, solo quería decir eso. No, bien. Y quiero añadir que de toda esa primera cita, de todo ese fin de semana, obviamente es la base de lo que Emily y yo estamos obviamente construyendo. Y es porque me acuerdo que cuando yo llegué y salimos, la idea de ese fin de semana era que, como era Latino Night, yo le dije que viniera a Latino Night conmigo para que ella viera quién era yo o quién soy yo con mis amistades y con las personas a mi alrededor, ¿sí me entiendes? Creo que para mí era importante ver quiénes somos en nuestro entorno y en nuestro ambiente. Entonces ella fue conmigo a Latino Night, pudo pues estar ahí con nosotros. La pasó increíble. Al domingo siguiente, que también es increíble. Emily es muy tesa, muchachos. Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, aparte ella es como una australiana toda latina. Si ella, en verdad, si ella pudiera hablar español, es la latina más latina de latinos. Está llegando allá. Yo no la, sinceramente, o sea, yo no la conozco bien. No, o sea, lo poquito o mucho que haya interactuado con ella, me parece que es una mujer increíble, súper linda. Pero su personalidad es muy latina. Sí, no. Y lloré mucho por eso. Yo necesitaba algo como... Yo necesitaba esa personalidad en mi vida. Necesitaba inyección de alegría en mi vida. Yo necesitaba como que levantarme y saber que había una persona con ese calibre y esa motivación diaria. No, es muy chévere. El domingo ya estamos en la iglesia. Una vez más, Emily es top 10 en todo lo que se imaginen. Me acuerdo que estamos en la iglesia. Estamos con los amigos de ella. Vamos caminando hacia la iglesia y ella me agarra la mano y me dice como... por cierto, estoy lista para que me pidas el cuadre. Y se va. O sea, en ese momento no tenemos nada formal, pero me botó ya de una como estoy lista. Porque esa es la finalidad de estar juntos ese fin de semana. De concluir y definir si no. Y ella fue como firme. Yo ya estoy lista. Todo lo que ustedes me gusta. Y yo... Entonces yo me estaba quedando con unos amigos y me acuerdo que el domingo en la noche ella me dejó en donde yo me estaba quedando y me volví así como, hey, recuerda, ya estoy lista, ya estoy lista para ser tu novia. Y yo, listo. Entonces sus comentarios eran, tú no te vas a decir en esta que me pidas el novio. Entonces yo obviamente, yo creo que me hizo cuestionar mucho y como, pucha, me acuerdo que subí a mi habitación, abrí la Biblia y le dije, Dios, tú tienes que dar una palabra. O sea, me meto de chorro en esto es un sí, dime ya. O sea, ¿qué hago? Porque obviamente no quiero lastimar a esta persona, por favor, dame una palabra. Y por fin, después de estar orando, me acuerdo que fue increíble lo que sucedió en ese momento con Dios. Y es que abrí la Biblia, Salmo 40, y comencé a leer. Y Salmo 40, del 1 al 3, es mi historia. Antes de ella y con ella. Y me encantaría compartirla. Y es porque basada en esa palabra tomé mi decisión. Y basada en esa palabra es lo que estoy viviendo hoy. Es como... dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, Él me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar y un himno de alabanza a Él. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Entonces, una vez más, la primera parte es mi dolor en donde yo estaba y lo que Dios estaba haciendo. Y la segunda parte, creo que cuando lo leí y vi a Emily fijamente, vi a Emily como, Emily es el canto que yo necesitaba para poder hablar. O sea, es gracias a Emily que sé que Dios me ha escuchado. O sea, Emily es la respuesta de mi oración. Dios me dio ese canto para alabarle. Y no solo eso, es que muchos van a ver mi testimonio y van a quedar asombrados y muchos van a ser capaces de acercarse a Dios gracias a lo que Dios está haciendo en mí. Una vez más, yo no soy Dios, yo soy el resultado de muchísimo trabajo de Dios en mí. Pero cuando leí esto, dije, listo. Entonces el lunes nos vimos, pero entonces yo tenía cosas que hacer. Le dije, estoy listo para ser tu novio, pero no te voy a pedir el cuadre. Te voy a pedir el cuadre una vez yo regrese. Yo ya estaba haciendo planes para regresarme para Melbourne, entonces yo le dije, tengo que volver a Sydney, cerrar todos mis episodios en Sydney, regreso y nos cuadramos. Obviamente ella como, no, pero ¿cómo así? Yo me quiero cuadrar ya. Y yo le dije, no, o sea, hay un orden en cómo quiero hacer las cosas y quiero hacerlas bien. Lo primero es quiero llamar a tu papá, dame el número de tu papá, lo quiero llamar y lo voy a pedir como se debe, pues esto. Y ella como, ¿qué? ¿En serio? Yo, sí, obviamente cuando le dije eso, ella cambió ya su mood, ya cambió su perspectiva y fue como, ay, está bien, y ya me dio el teléfono y ya estaba más tranquila. Obviamente tenía que regresar a Sydney y
digamos que renunciar a donde estaba trabajando, hablar con mis pastores acá. Entonces había un orden que ya Dios me había dado, entonces no pensaba pasar por alto lo que ya Dios me había dicho. Listo, me regreso a Sydney, hago todo eso, regreso y nos cuadramos. Obviamente fue muy chévere ese primer abrazo, ese primer beso, fue como, esto se siente increíble, o sea, esto no se compara con nada de lo que mi antigua experiencia o experiencias como que fueron reflejados en mí. Esto no se compara a eso. O sea, no puedo describir la belleza del amor de Dios a través de esta relación. O sea, es que es impresionante. A las 2 semanas, en una de mis oraciones, creo que todas las oraciones que yo le pedí a Dios respecto a una mujer, creo que Emily las puso todas. O sea, yo no hice una lista específica, pero yo le dije, Dios, yo necesito esto y quiero esto. Yo nunca oré específicamente por Emily, pero oré por una persona que por lo menos pudiera compartir un ministerio conmigo, que amara a la iglesia, ese tipo de cosas. Y cosas específicas, Dios fue tachándolas con ella. Me recuerdo que a las 2 semanas, ella me dice como, te amo. Me pongo a llorar y voy al baño y, Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento así? Yo también la amo. Salgo del baño, la abrazo y le dije, no, yo también te amo. Y como que en un periodo tan corto construimos algo tan firme que en diciembre del año pasado le pedí la mano y me dijeron que sí. Me dijeron que sí, me dijeron que sí y ella muy orgullosa con su anillo. No se lo mostró, casi se le caía, pero ella decía, no, aquí lo detengo. Y es que toda la aventura con ella, la familia de ella, amo la familia de Emily, los papás de ella son increíbles, son muy lindos. Cuando hablé con los papás para pedir la mano, fue muy chistoso porque ese día Emily tenía que trabajar, pero los papás no viven acá en Melbourne, viven en otro pueblito. Entonces vinieron. Entonces Emily me dijo como, ve como a ese almuerzo que ellos tienen y ve, comparte con ellos. Y yo, bueno, listo, todo bien, pues estar con los suegros. Entonces, obviamente fue la oportunidad perfecta para hablar con ellos y decirles de que le iba a pedir la mano. Y cuando hablé con ellos, se pusieron a llorar y como que el papá me abrazó y me dio un beso. Y cuando me dio el beso en la mejilla, yo me puse a llorar y le dije como, ven, mi papá no me ha besado en muchos años. Y los 3 llorando, la mamá abrazó, me dio otro beso y como, no, esto sí que... O sea, como que sentirme una vez más en una familia, creo que fue demasiado impactante para mí. Yeah. Sentir el abrigo desde el momento 1 de la familia, increíble, la hermana... todos sus amigos, todo su entorno, creo que de verdad Dios ha tachado cada pregunta, cada petición con todo lo que ya es. Me acabas de decir algo tan bonito y es Dios. Lo ha hecho Él. Yo viví lo que tú estás viviendo con Chais. Y yo me acuerdo que cuando yo le dije a Dios, Dios, ¿es Chais? ¿En serio es Chais? Y yo le decía a Dios, como háblame, ¿no? Como, pues confírmame si sí. Y Dios me decía, tú en tus fuerzas ya has estado con novios, como tú los has querido, como tú los has buscado, como tú crees que son para ti, buenos para ti. No han funcionado. Permíteme a mí mostrarte lo que yo quiero para ti. Yo dije, sí, yo me fui con toda, ¿no? Y creo que no hay nada más bonito, liberador, hermoso y se siente liviano. Que Dios sea el que vaya haciendo sus clics y no tú, ese chuleadito. Listo, mira, tú estabas buscando una persona así, pero es que realmente tú lo que necesitabas es esto, check. Que yo a veces, cuando empecé a salir con Chais y todo, yo decía, ¡oh! Yo no sabía que yo quería esto. Y se sentía como un, ¡oh! Porque Dios me creó, Él sabe lo que yo sí necesito, ¿no? Y entonces era como, hacía que pueden ser cosas tan simples como, me abraza y yo no sabía que yo necesitaba ser abrazada, como cosas mucho más profundas, ¿no? Que yo empecé a vivir con Él y yo decía, uy, y yo sentía lo mismo, uy, pucha, se siente... Pero qué lindo es saber que no fui yo la que presionó, buscó, luchó, porque a veces es tener el control, es agotador, el control es de Dios. Y eso se siente hermoso, o sea, es como...
Y mira que por mucho tiempo, acá en inglés y obviamente acá en Australia, de pronto también en español, hay una expresión que en inglés dicen, when you know, you know. Cuando tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Y yo le hice muchísimo tiempo esquive a esa vaina. Yo siempre dije como, tan estúpidos. Eso no existe. Son ridículos. Y pues a mí me pasó, ¿sabes? Yo no había experimentado, yo no había estado tan convencido de eso. Es que el Espíritu Santo realmente te convence. Y nada, pues di con una mujer increíble, Emily, en todos sus aspectos, como mujer de Dios, como mujer, como el hecho de que voy a compartir mi vida con una mujer que ama a los bebés, obviamente tú lo has visto. Ella su ¿cómo se le dice en español? Su field o su carrera, su entorno. Ella es enfermera y es la enfermera que recibe a los bebés cuando nacen. Ver a esta mujer en su ambiente es lo mejor porque eso también me da demasiada paz al ver como mis hijos van a tener la mejor mamá del mundo. O sea, qué nivel. Poder ver en ella como Dios me ama muchísimo. O cosas tan simples como no tengo que preocuparme por cocinar porque ella sabe cocinar. Obviamente no pasa, yo cocino, tranquilo. Todas las mujeres en este momento, ni se te ocurra, Nicolás. No, pero digamos... pero sí, o sea, son cosas que tú... Lo digo como colombiano, que quiero dejar eso claro. O sea, uno como latinoamericano, uno acostumbrado a un sazón y eso. Y saber que cuando ya está en la cocina... Y hace algo y hace arepitas, bueno, ahí se han venido enamorando de la comida colombiana. Anoche le di agua panelita con limón y me volteó a mirar y como ¿qué es esto? Me gusta resto. Y digo, bueno, o sea, yo también le di a Chais tetero, agua panela con leche y este manator es como, hazme un tetero. Le encanta. Entonces, digamos, ese tipo de cosas me hacen muy feliz, como que ella pueda apreciar también mi cultura y lo que yo soy, lo que somos como colombianos. Qué lindo. O cosas tan simples, esto no se ve mucho en la cultura colombiana, de que la mujer toma el apellido del esposo. Aquí en Australia sí. Entonces, escucharla hablar de cómo yo voy a ser Emily Delgado y verla cargar como con orgullo el hecho de que va a tener mi apellido. O sea, todo ese tipo de cosas, Dios las ha utilizado para sanar mi corazón. Cosas tan simples. Es que todo, o sea, su familia, su personalidad, su estilo de vida, el ver cómo ella ama a Dios, ver cómo ama la casa de Dios, ver cómo ama servir a la gente. Yo oré por todo eso. Mira que Dios restituyó cada cosa. Y es que Dios es un Dios que restituye. Una de las cosas, yo no sé si la pensaste tú, seguramente sí. Una de las cosas que yo más le lloraba a Dios en mi proceso de sanar todo el tema que me pasó con mi ex era que yo le decía a Dios, yo perdí 7 años de mi vida. Perdí 7 años de mi vida, Dios. Y sí, no los perdí, aprendí de ellos, sí. Pero sí. Esa sensación de sí. Estos 7 años los pude haber invertido en mí, en conocerme a mí, en conocerte a ti, Dios, en otra persona. Los perdí con esta persona. Y yo me acuerdo que una de las palabras que Dios a mí me dio en ese proceso de sanidad era, yo voy a restituir ese tiempo. Yo voy a restituir ese tiempo. Y yo me aferré mucho a esa palabra. Yo le decía a Dios, no sé cómo lo vas a hacer. Ni siquiera en mi mente alcanzaba yo a imaginar qué significaba ese voy a restituir ese tiempo. Yo me aferro a eso. Y cuando conozco a Chávez, que es lo que tú dices, pero es que esto me sanó esto me sanó esto me sanó. Y Dios me decía, en mi noviazgo con Chávez fueron 3 meses. Y 4 meses comprometidos. O sea, 7 meses en total. Sí, fue súper rápido. Súper. Y en esos 3 meses de noviazgo, porque yo aparte una de las cosas que yo le decía a Dios era, yo no quiero volver a tener novio. Yo quiero un esposo. Y pues así fue, ¿no? O sea, mi noviazgo fue súper corto. Pero Dios me decía, en algún día ya cuando yo estaba comprometida, Dios me decía, sí, es que yo restituí ese tiempo. Y yo decía, pucha, lo que no viví en 7 años, lo viví en 3 meses. Total. Y fue como, Dios es también impresionante. Es muy lindo. Y creo que eso le da esperanza a las personas que están escuchando. Si tú has tenido una relación así. Y hoy dices, mujer. No, sí. Y dices, no, o sea, en verdad, perdí el tiempo. Créeme. Si Dios lo hizo conmigo y con Nico y lo ha hecho con muchas personas más, lo va a hacer contigo si tú le crees a Dios. Si tú te aferras a su palabra y si tú... Creo que
no hay nada aquí más en común que es Dios. O sea, si tú genuinamente vas a Dios, Él te ama tanto que Él va a cumplir con tu restitución, con tu sanidad. Él lo va a hacer, o sea, pero créele y espera en Él. Lo que sea que dure esa espera. Total. Puede durar 2 meses como a Nico, como puede durar 1 año, 2 años, no importa. Pero Dios va a restituir ese tiempo, lo va a restituir. Total. Y como dije al principio, pues este episodio se trata del corazón del hombre y me encantaría poder como compartir nuevamente ya como en la parte final. Si usted es un hombre que lleva mucho tiempo en la iglesia, sabe lo que le estoy hablando uno cree que se las sabe todas, ¿no? Uno cree que el título de ser cristiano y el título de estar en un ministerio hace que uno sea un buen cristiano. No. Lo que lo hace a uno un buen cristiano o discípulo de Jesús es tener la capacidad de reconocer que uno tiene un error y que la única manera de reconocer ese error y de renovar ese error y de cambiar ese error es ir obviamente a la fuente, pero no quedarse callado. No quedarse callado es revelar el corazón que realmente tienes, el corazón que cargas. Porque es que Dios va a utilizar eso a la final. O sea, estoy seguro que lo que yo he compartido esta noche acá, alguien, ya sea mujer o hombre, Dios lo va a utilizar para bendición. Y quiero compartir esto, y lo menciono, es porque memorizarse o tener palabras rema en la Biblia o tener palabras en tu día a día de las promesas de Dios son importantes para entender que uno tiene que llegar a esa renovación, de que no se da de la noche a la mañana, pero que es un trabajo diario. Creo que en algún momento lo mencioné el podcast pasado y lo quiero volver a decir, la santificación del cristiano. Esa palabra suena muy chistoso, pero la santificación del cristiano es el trabajo diario de uno, de ir a la cruz y decir, Dios, soy pecador. Muchachos, el único ser humano perfecto se llama Jesús. Usted es imperfecto y la única manera de poder ser perfecto es cuando uno va a los pies de Cristo y es capaz de hallar esa renovación. En fin, sin darle mucha como cháchara al asunto, es como, esto es en Ezequiel, creo que es uno de mis versículos favoritos, Ezequiel 36, del 24 al 28, y dice, pues los recogeré de entre las naciones y los haré regresar a su tierra, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Una vez más, cambiar el corazón. Creo que lo que mencionamos antes, todas las situaciones de tu vida hacen que tu corazón se convierta en esta piedra que nada sea capaz de entrar en él, pero cuando somos capaces de ir a la fuente, cuando somos capaces de reconocer que somos pecadores, cuando somos capaces de reconocer que nuestras obras no van a ser que lleguemos al Padre, pero la obra de Jesús es el camino para llegar a Él. Todo eso va a hacer que tu corazón una vez más abra esa grieta y Dios pueda habitar en ese corazón de piedra, que Dios pueda transformar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Me encanta esa expresión, un corazón de carne para que en Él pueda habitar el Espíritu que da vida. Una vez más, es un trabajo importante entenderlo hoy en día en la sociedad que vivimos, en la sociedad que día a día sigue impactando, o atacando la manera en que pensamos, la manera en que sentimos. Si esto no está claro, el enemigo te va a derrumbar muy fácil. Y es una vez más importante poder ser capaz de reconocer que eres pecador. Y también, no sé por qué se me viene a la cabeza esto de pronto, alguien lo necesita escuchar, no sé, pero porque hay muchas maneras de actuar desde el corazón de piedra. Una de esas es el claro herido que va hiriendo a todo el mundo, que esas, digamos que eras tú, pero también hay muchas, pero también está una persona que sí es capaz de reconocer sus heridas del pasado y todo eso, y que cree que aún comportándose bien, no hiriendo a otros ni nada, pero
teniendo ese control de hasta que no haga yo esto en mi vida, no voy a aceptar o sea, como hasta que yo no compre una casa, hasta que yo no sirva en tal ministerio, hasta que yo no haga esto, hasta que no haga lo otro, no voy a, no sé, conocer a alguien o creo que esa es otra manera en la que también tú tienes un corazón de piedra, porque al final no estás permitiendo que Dios sea el que trabaje tu corazón, es tener el control, digamos que la manera en la que tú lo reflejabas era, yo no me voy a comprometer con nadie, y soy capaz de meterme con mujeres y salir con ellas y tener una relación con ellas, pero ya cuando es un compromiso muy largo es como, porque no quiero que me hieran. Y creo que otra manera de tener el control es, yo no voy a estar con una persona a futuro porque también mis heridas del pasado, lo que mis papás no me dieron, lo que cualquier cosa, hasta que yo no pase todo esto en mi vida, yo no voy a permitir que Dios entre a estas áreas de mi vida. Y muchas otras cosas más que alguien herido puede, de la manera en la que alguien herido puede, no sé, hay personas heridas que se enfocan mucho en los estudios. Y nada más, ¿no? Yo voy a estudiar toda mi vida, voy a estudiar eso, o en su trabajo, en lo que sea. Y creo que Dios es un Dios tan bueno que puede sanar tus heridas y hacer que ese corazón de piedra, lo que tú crees que tienes el control, tú se lo entregues realmente a Dios para que Él pueda trabajar y empezar a darte ese corazón de carne está, pero nosotros lo envolvemos como con caparazones. Pero sí, Nico, en verdad, qué lindo volver a tenerte acá, la verdad. Gracias. Yo le dije a Nico, pues no te conozco muy bien, pero lo poquito que conozco, según él, yo le dije que él era muy paila. Yo lo reconozco, yo era pailita. Ay, no, perdona, públicamente te pido perdón si yo utilicé esa palabra. Miren, esa palabra la utilizo mucho, entonces seguramente sí lo hice. No, pero igual, obviamente te perdono. No, creo que una vez más, para mí no hay nada más chévere que poder compartir la historia de mi vida y de lo que Dios ha hecho en mi vida con las personas. Y cada vez, si usted me conoce, si usted vive aquí en Australia, si usted vive aquí en Melbourne y un día quiere hablar, obviamente, bienvenido. Me encantaría poder compartir de mi historia con usted, de lo que Dios ha hecho en mi vida, que no ha sido fácil. La Biblia lo dice. Esta semana leí una frase muy chévere y es como: la Biblia no te muestra la vida perfecta, pero la Biblia sí te muestra la vida completa en Dios. Son cosas totalmente distintas. Una vida perfecta no existe, porque la única vida perfecta no es la que estamos viviendo, pero es la que vamos a vivir en un futuro. Obviamente sin entrar en detalles, pero es poder vivir cielo en la tierra. ¿Qué puedo hacer hoy para que mi vida sea cómoda, para que mi vida sea más tranquila? ¿Con quién puedo compartir el resto de mi vida para que eso sea posible? ¿Cómo puedo hacer que Dios llegue a mi vida y esté en mi vida en todo momento para que yo pueda experimentar esa frase, cielo en la tierra? En fin, si usted está viendo esto y quiere hablar, obviamente, ponme un mensaje, llámeme, bueno, no sé cómo funcione, pero no, cada vez que tenga la oportunidad de hablar de mi testimonio, soy muy feliz. Ay, Nico, pues muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme una vez más. Creo que no hay nada más importante. Tú ahorita lo decías y era como, entre más rápido sanemos, creo que nuestra vida puede ser restaurada. O sea, creo que eso son decisiones. Tú decides si quieres seguir en el dolor, en la tristeza, en la emocionalidad, en toda ansiedad, depresión, lo que sea. Son decisiones. Tú lo decides. Pero también tú decides, aunque sea muy difícil,
voy a salir de esto, porque tú cuando esta chica te dijo no, cuando le pediste la mano, tú mencionaste, yo estaba a punto de cometer algo, de hacer un error, lo que sea. Lo importante también de la comunidad. En ese momento te llaman tus pastores, te dicen, vente para acá. Chistoso. Pero tú también pudiste haber dicho, no me moleste. Sí. Quiero estar en mi herida. Porque yo tengo derecho a tener mi dolor. Yo tengo derecho, y sí, pues es tu vida. Tú tienes derecho a decidir sobre tu vida. Pero que ese orgullo no te lleve a creer que porque tienes derecho a decidir sobre tu vida, vas a decidir cosas malas que te van a llevar a nada, que te van a llevar a seguir viviendo una vida de tristeza, de dolor. Es muy... Mira, yo era alguien que se complacía en sentirse triste. Y eso es muy paila. Porque sentir placer en sentirte triste, pues es una adicción. Eso es una adicción, porque es como alguien me hiere, pues me voy a llorar, pero me siento... Era raro, porque obviamente sentía mucho dolor, pero era como mi zona de confort, como que sentía como rico el sentirme triste. Horrible. Interesante. Wow. Horrible. Yo no sé si eso era depresión, yo no sé qué era eso, pero era una emoción muy fuerte. Y creo que Mari lo llegó, cuando yo viví con Mari, una amiga en común que tenemos, ella lo llegó a vivir, o sea, ella llegó a ver esa etapa mía, y de hecho ella me dijo, yo no sabía cómo sacarte de allá, porque era muy difícil sacarme de eso. Y yo me encerraba y era llorar, nada, no quiero nada, pero yo sentía muy rico en hacer eso. Horrible. O sea, es una cosa rarísima. Si eres psicólogo, dime qué era eso, porque no sé. Pero yo tuve que tomar la decisión. Y para mí salir de ese estado, yo sabía que tenía que ir a la iglesia, que tenía que empezar a leer la Biblia, pero para mí era una batalla espiritual muy heavy, porque era como mi espíritu estaba dispuesto, pero mi carne no. Entonces era como que el Espíritu Santo era, dale, tú puedes, y yo era, pero no quiero, yo quiero seguir acá, yo quiero seguir triste, yo no quiero salir de acá. Hoy siento que realmente era algo muy espiritual. Claro. Y yo entiendo si tú estás pasando por algo igual, entiendo lo difícil que es tomar la decisión de decir no me voy a enfocar en lo malo, yo tengo que salir de esto. Pero una vez que lo haces, o sea, la libertad que hay en... El peso que se cae. Uy, sí, o sea, la libertad que hay en tomar decisión, en tomar a Jesús, en decir, Dios, no puedo yo, pero sácame tú de este hueco, ¿no? Como que agarra mi mano y sácame tú. No hay algo más hermoso que eso, y Dios da una vida en abundancia. Amén. Cuando escogemos la vida y no la muerte. Entonces, pues Nico, qué bendición tenerte una vez más en el podcast. Gracias por compartir tu corazón, porque yo sé que no es fácil, pero también sé que desde la sanidad es muy lindo poder darle la gloria a Dios. Amén, por lo que ha hecho en tu vida. No, gracias por la invitación, y de pronto nos veremos una tercera vez. ¿Seguro? Tantas cosas que compartir. Con Emily. Con Emily, sí, la traemos al podcast, hay que hacer arepas. Sí. Aquí arepas. Bueno, Dios los bendiga, compartan este episodio, no se les olvide, suscríbanse al canal, y pues nada, esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos en el próximo. Bye.